Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Hoy tengo un invitado muy especial, señor cura Francisco Plasencia. Señor cura Francisco, bienvenido. Gracias. El tema que queremos platicarles uno y otro es sobre la misericordia de Dios en estos tiempos y desde antiguo. ¿Qué le parece? No, pues es un tema excelente, seguramente de mucho interés para todos aquellos que están compartiendo o van a compartir nuestro tema. Yo quisiera pues que empezáramos, profe, a ubicar un poquito el tema, recordando, porque yo creo que todos lo sabemos, lo que es la misericordia de Dios. Haciendo énfasis pues en el título de nuestro tema, hay que recordar que si decimos la misericordia de Dios, se trata que la misericordia de Dios es un atributo divino, es un atributo de Dios. Y ese atributo de Dios implica nuestra fe. Es por esto que hoy yo quisiera decir que exactamente esa misericordia de Dios, especialmente nosotros la experimentamos en el perdón de nuestros pecados. Por eso, al hablar de la misericordia de Dios, pues seguramente que no podemos menos de pensar que nuestra fe nos lleva a pedirle piedad a Dios de nuestras faltas. Esto así pudiéramos decir de una manera muy general. Pero siguiendo esta definición, este intento de definir lo que es la misericordia de Dios, pudiéramos decir que es la expresión y extensión de su amor hacia nosotros. Por eso es misericordia de Dios para con nosotros. ¿Verdad? Trataré de explicarme un poquito más. Extensión y manifestación. ¿Qué queremos decir? Que la misericordia de Dios consiste en ese amor de Dios que no termina, que no tiene un final, que Dios siempre nos va a amar y de hecho nos manifiesta este amor de una y de mil formas. Ahora, decimos, es la expresión de ese amor de Dios. Muy bien, ¿dónde expresa Dios esa misericordia? ¿Dónde expresa Dios ese amor? En la persona de Jesucristo. Exactamente, hay que saberlo descubrir. Sí, en la persona de Jesucristo, su Hijo. De hecho, muchos teólogos llegan a afirmar, y mi pobre opinión, con toda verdad dicen que Jesús es el rostro de la misericordia de Dios Padre. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos un poquito o nos metemos en este misterio, vemos cómo nos dice la Sagrada Escritura: tanto amó Dios al mundo que llegada a la plenitud de los tiempos nos entregó a su Hijo único. Y si nosotros contemplamos a este Hijo único clavado en la cruz, pues vemos que la cruz se convierte en ese signo de la misericordia del Padre, en ese amor, ¿verdad? Tanto quiso o amó a los suyos que murió en la cruz, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de la misericordia, de ese amor que no cesa, de ese amor de Dios que se extiende, se expande a todos y a cada uno de nosotros y a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones. Y lo dijo usted muy bien. Mientras usted estaba hablando que Jesús se entregó hasta en la cruz, morir en la cruz, yo luego pensé, no quiso irse solo al cielo, le buscó la forma al buen ladrón y ahí derramó su misericordia. Hasta en ese momento no dejó de pensar en los demás, siempre pensó en todos. En su último momento, al de mi izquierda y al de mi derecha, uno sí le respondió y el otro no. Exacto, de hecho, vemos cómo Jesús, la Sagrada Escritura nos dice, Jesús dice: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que esa cualidad propia de Dios nos es participada a nosotros a través del sacramento del bautismo, que nos transforma, nos convierte en hijos de Dios. Por eso dice: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Y ahí estamos viendo
precisamente que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y yo quisiera, cuando se nos hace esa invitación de parte de Jesús a ser misericordiosos, es decir, nosotros también no solamente debemos de ser misericordiados, es decir, disfrutar, saborear esa misericordia del Padre, sino que nosotros debemos de ser instrumento para que esa misericordia del Padre llegue al hermano. Por eso quisiera decir que la misericordia para nosotros, o ya en el campo meramente humano, la misericordia es esa capacidad la capacidad de sentir compasión y apoyar al hermano en sus sufrimientos, en sus necesidades. Capacidad de sentir compasión. Y importante esto, para no confundirlo con la lástima, porque luego alguien dice, es que la lástima, sí, pero la lástima es un sentimiento temporal. Exactamente. Pasajero y no nos lleva a un compromiso. Nos quedamos, ay, pobrecita señora, mira nomás, se quedó viuda, se quedó con 3, 4 hijos, no tiene dónde vivir, pero no movemos un dedo, entonces no estamos siendo misericordiosos. Por eso decimos, es la capacidad sí de sentir compasión, pero a la vez apoyar, ayudar, sacar al hermano de aquella situación, de aquella necesidad. Yo creo que le dio al clavo, señor cura Francisco, porque sí somos muy compasivos en cuanto a sentimientos. Vemos un hombre tirado en la banqueta, borracho, ebrio, y decimos, pobre hombre, a ver si no lo atropella un carro. Y pasamos de largo. Ni siquiera nos tomamos la molestia de, bueno, lo recorro, lo muevo, le pregunto, le ofrezco un agua mineral, aunque sea, que se hidrate, pero no. Que Dios lo ayude. Que Dios lo ayude, a ver quién lo ayuda. Y la cosa es, aquí tenemos un ejemplo muy claro de la misericordia de Dios, por ejemplo, el buen samaritano, ya que usted toca este puntito del que vemos, ¿verdad? Por ahí tirado en la calle, ¿no? ¿Qué hace el buen samaritano? No hace lo que el sacerdote, lo que el levita, que pasaron y tenían sus razones, ¿no? Sus trabajos, sus ocupaciones X, pero no hicieron nada. Dijeron, pobre hombre, cayó en manos de los ladrones. Exacto. Y sin embargo, el buen samaritano, ¿qué hace? Lo cura, lo echa a su cabalgadura y lo lleva a donde lo atiendan. Esto es la misericordia. Así tenemos que ser nosotros. No más que a veces nos hacemos de la vista gorda y pues no, hay que dar para también recibir. Y la cosa es que queremos que los demás sean misericordiosos, no yo. Yo digo, si este hermano debería ser misericordioso, deberían de haberlo levantado. Pero yo no debo esperar que lo deberían de haber levantado, que lo deberían de haber ayudado, que deberían de haber hecho esto o aquello. No, yo soy quien debería hacer esto, hacer aquello, tenderle la mano a este hermano que me necesita. En este momento estoy recordando cuando era niño, iba al catecismo, las obras de misericordia corporales, espirituales. Pero, ¿cómo darle vida a aquello que aprendimos en el catecismo? Bueno, es que esas enseñanzas, desafortunadamente, como que las consideramos que fueron enseñanzas de un momento y tal vez para un objetivo, una finalidad, recibir el sacramento de la primera comunión. Pero no, nuestra fe es para vivirse siempre. La doctrina, la verdad, el evangelio es para vivirlo toda la vida. Por eso la misericordia de Dios hay que vivirla. Sean misericordiosos. Cuando el Señor dice sean, es vivan esa misericordia. Y esta misericordia la podemos vivir a través de los medios temporales, a través de los medios espirituales. Muy concretamente lo que usted mencionaba, profe, que es las obras de misericordia corporales. Las encontramos allí en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Responder a estas necesidades de orden corporal a nuestro cuerpo, ¿no? Dar de comer al hambriento. Vestir al desnudo. Sí, dar de beber al sediento, en fin. Hospedar al peregrino. Hospedar al peregrino, visitar al enfermo, al encarcelado. Bueno, perdón, estoy un poquito saliéndome, esas son espirituales, pero
exactamente estas son las obras corporales. Y yo creo que si vamos hoy en nuestros días, pues no podemos exclusivamente decir, este tiene hambre, pues hay que darle de comer. Yo le llevo de comer a esta persona. No, yo creo que hay necesidades pues de orden temporal que necesitamos nosotros pues tener un poquito de más cuidado, de más atención. Más visión, ¿verdad? Para saber llegar. Más visión. Porque yo creo que cuando el Señor dice sean misericordiosos, nos está hablando de un estilo de vida. Un estilo de vida. Tú cristiano, tú católico, debes de vivir así. ¿Y cuál es ese así? Yo quisiera sintetizar haciendo el bien. Como los grandes teólogos dicen de Jesús, pasó haciendo el bien. Y si nosotros somos cristianos, somos imitadores de Jesús, hay que hacer el bien, ¿verdad? Y a veces vemos nosotros como si Dios nos ha socorrido, malgastamos nuestro dinerito muy a nuestro antojo. Se nos olvida que es para hacer el bien, que es para compartir, ¿verdad? No es nada más decir, pues esta persona tiene hambre, le voy a llevar una despensa. A lo mejor esta persona no tiene una camita. Que ya es más dinero, más esfuerzo, más generosidad. Sí, a lo mejor esta persona no tiene una estufita o ya está muy chatarrita, todo el tiempo no pasa sin dejar huella, ya no sirven pocas palabras. A lo mejor esta persona necesita una cobijita. En fin, yo creo que es lo que tenemos un poquito más que ver. Yo creo que no nos hemos puesto a pensar un poquito en los migrantes, porque ya de un tiempo para acá hemos visto muchos migrantes y les salimos con una monedita y que Dios te bendiga, Dios te ayude. Pero no nos hemos organizado de decir, bueno, me voy a comprometer y voy a comprometer a mis amigos, a mis vecinos. Vamos haciendo un comedor. Vamos a ofrecerles alimento en la mañana o a mediodía, como que no queremos. Sería algo muy práctico y una manera de vivir vamos siendo muy propia del tiempo, del momento. Porque sí es una realidad de nuestros hermanos migrantes, ¿verdad? Y hacen su luchita de una forma y de la otra. Y es que esa monedita chiquita, porque buscamos la más de menos valor, siempre. La verdad es que así le hacemos la mayoría, ¿verdad? Los que no le hacen, discúlpenos, pero los que así le hacemos, pues yo creo que sí tenemos que reflexionar un poquitito, ¿verdad? Y yo creo que sí es muy bueno esto lo que el profe nos propone. Bueno, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no les ofrecemos un taquito de verdad a estas personas que desgraciadamente vienen por necesidad, ¿verdad? Cuando todos estos que se están viniendo por allá de Honduras, del Salvador, Centroamérica, todo esto, son gentes que hay una extrema necesidad. Y yo creo que para nosotros que empezamos a verlos por aquí en nuestros caminos, yo creo que es una oportunidad para que hagamos una realidad de esto que nos dice Jesús, sean misericordiosos. Si Dios es para con todos, para con todos y cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no ser para con todo hermano? ¿Verdad? ¿Qué importa que sean de color, verdad? ¿O qué importa que no sean de nuestra nación? Que también en nuestra nación, pues hay muchos contemporáneos que lamentablemente pues enfrentan situaciones muy crueles. Pues sí, tristemente. Sí, la necesidad, ¿verdad? Los hace emigrar, desgraciadamente. Con nuestro México no contamos los medios necesarios para que no nos vayamos, para que aquí podamos vivir debidamente, dignamente. Es que podemos ofrecerles trabajo a esos migrantes. Temporal a lo mejor. El chiste es que se sientan ellos útiles y que también se vayan ganando el pan de cada día. Ahora, esta misericordia en el orden espiritual, estas obras de espiritualidad, una manera espiritual de vivir la misericordia de Dios, pues por ejemplo, está el dar consejo al que lo necesita. Yo siento que hay que aconsejar, hay que darles mucho tiempo a nuestra juventud. Que me disculpen nuestros jóvenes, no los estoy criticando. Estoy tal vez haciendo manifiesta una falta de nosotros los grandes. Yo los veo muy desorientados. Necesitan mucho de nuestro consejo. Y más de nuestro consejo, de nuestro ejemplo.
porque ellos necesitan un camino, ver un camino claro, un camino seguro. Pero pues oyen hablar tanto, ya no sabemos ni qué si es cierto ni qué no. ¿Y qué sucede con esto? Pues están desorientados nuestros jóvenes. ¿Y qué ocupan? Un poquito más, dedicarnos a aconsejarlos. El papá en casa, papá, mamá en casa, el maestro en la escuela, y valga la expresión, el sacerdote en la iglesia. Sin olvidar lo que nos recuerda el Santo Padre, el Francisco. Papa Francisco dice, somos una iglesia en salida, ¿verdad? Cuando les digo que en la iglesia, sin olvidar que somos una iglesia en salida, que hay que acercarnos a ese chavo desorientado, confundido, que necesita de nuestro consejo, ¿verdad? Por decir un algo, la oración, en fin, pudiéramos este deber de orar unos por otros. Hoy el mundo necesita oración, casi nadie hacemos oración, y bueno, y hay que hacer por los que no hacen. Exacto. También es importante compartirles el tiempo a los jóvenes. Una manera puede ser a través del deporte, ¿no? Yo sé que ahorita en estos momentos está difícil, pero pues no sé, un deporte que no sea de mucho acercamiento, puede ser voleibol, en el barrio, en una esquinita, en un predio abandonado. Ahí empezarles a mover un poquito el deporte y va el ejemplo, va el consejo, va el escucharlos, porque ellos quieren que los escuchemos. Eso es lo que quieren, que les demos nuestro tiempo y les brindemos nuestra atención. Que hoy no sabemos escuchar, es otro factorcito. No sabemos escuchar, nuestros jóvenes no se sienten escuchados. Ellos se sienten incomprendidos porque no los escuchamos. Entonces hay que escucharlos y hay que darles esa debida atención y hay que darles ese tiempo para que escuchándolos podamos nosotros sacar el diagnóstico, es decir, darles el debido consejo. Porque si yo le aconsejo lo que yo traigo de memoria, lo que yo sé de los libros, pues no, de nada va a servir, así sea el conocimiento más avanzado. Yo creo que aquí lo importante es escucharlos para poderles o saberles decir algo acertado, acertar en nuestro consejo. Así tiene que ser. ¿Qué le parece, señor cura Francisco, si recordamos un poquito en la Biblia? Hay muchos pasajes de la misericordia de Dios o la misericordia que ejerció algún personaje bíblico hacia con un enemigo. En fin, hay muchos ejemplos que podemos ver, reflexionar y sacar una conclusión. No, pues sí, mire, todos sabemos pues que la Biblia es la fuente de la verdad. Y todo esto que hemos dicho está fundamentado en la Biblia. Y sí, yo creo que es muy sano recordar algunos ejemplos. Pues ya aquí dijimos así de pasito el buen samaritano, el pasaje del buen samaritano, que es una de las parábolas de misericordia. Pero yo quisiera así mencionar así en conjunto algunos 4 momentos muy claves donde podemos ver clara la misericordia de Dios. Primero, el pueblo de Israel. Cuando estamos hablando de ese sentimiento de sentir compasión ante la necesidad y obrar, apoyar, solucionar, vemos cómo el pueblo de Israel pues tiene hambre, empieza a renegar. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, empieza a renegar contra Dios, contra Moisés. Sí, porque quieren ¿Qué carne. pasa? Aquí está la misericordia de Dios dentro de todos estos repelos de su pueblo, tal vez ofensas, tal vez rechazos, dudas de Él, de su bondad, de su misericordia, valga la expresión. ¿Qué pasa? Viene el maná. Ellos querían comer, ellos añoraban las cebollas de Egipto. Entonces, el Señor manifiesta su poder en el maná. Ahí está clarísimamente esa misericordia, ese ejemplo de la misericordia de Dios. Y es un ejemplo de la misericordia de orden temporal, ¿verdad? Sí. O corporal. Muy bueno, bien. Ahora, tenemos esa misericordia de Dios en el caso del rey David. Todos recordaremos la crueldad del que hizo el rey David. El rey David, además de haber cometido un adulterio, pues comete un homicidio, un crimen, manda matar al esposo, a Urías, el esposo De Betsabé. de Betsabé. ¿Y qué pasa? Él merecía la muerte.
Y Pero- solito cayó y dijo Sí. que merecía la muerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él le pide, le ruega al Señor que tenga piedad de él. Y le dice al profeta, a través del profeta Natán, no morirás, no morirás. Ahí está la misericordia. ¿Sí? Le perdona, ¿verdad? Ese perdón, ahí está esa misericordia en este campo, esa misericordia de Dios directa en este campo de orden espiritual, de orden sobrenatural, ¿verdad? Entonces tenemos como el rey David es perdonado a través de estos pecados tan graves, ¿verdad? Tan notables. Pero luego vemos también el caso, por ejemplo, de San Pablo. San Pablo, un gran perseguidor de los cristianos. También él buscaba a cuántos les darían muerte. Quería llevarse a todo el mundo, todos que eran Sí. cristianos, Sí, se los y quería les- llevar presos a Jerusalén presos. para que allá Sí. pues les fuera y, mal. Y que nos pudiera hacer pensar que no hubiera habido torturas, maltratos y Claro todas que los esas hubo, cosas. insultos también. Y sin embargo, vemos cómo el Señor, vamos diciendo, lo convierte en su apóstol. Ahí vemos la misericordia de Dios, la conversión, la transformación de este corazón del apóstol San Pablo. Un gran perseguidor se transforma, se convierte por la misericordia de Dios en un gran apóstol de la fe, apóstol de Cristo, apóstol de su iglesia. Apóstol de los gentiles. Apóstol de los... Exacto. Entonces aquí vemos esa misericordia de Dios. Y pues qué decir de la mujer adúltera, donde seguramente ahí estamos muchos de nosotros, ¿verdad? No por adúlteros, ¿eh? Sino que Sino nos por el viene pecado. muy bien al dedito este ejemplo de la Sí, mujer adúltera. Ahí vemos, ¿verdad? Pues ¿quién de nosotros no hemos pecado? Todos, tristemente todos. ¿Sí? Y así como Jesús, en este caso la mujer adúltera que se la llevaron acusada, ese pasaje nos está contando que Jesús se puso a escribir en el suelo. Ujú. Por ahí los teólogos y sobre todo pues los que se dedican a hacer la exégesis, los exégetas, dicen que Jesús escribía los pecados, sobre todo de las autoridades. Y dice el Evangelio, se levantó y les dice, todo aquel que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Dicen que era la primera parte, fue la lista de ustedes. Miren, ¿cómo están? ¿Con qué derecho quieren acusar a esta mujer? Así El es. pasaje dice que se volvió a escribir y que eran exactamente la lista de pecados de la mujer. Después del silencio, que todos se fueron, dice el Evangelio empezando por los más viejos, Jesús, Porque tenía más pecados, Sí, me obvio. imagino. le dice Jesús, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? No, Señor, yo tampoco te condeno. Importantísimo esto porque cuántos pecados hemos cometido, unos de una manera, otros de otro. Yo pienso que todos somos pecadores, pero qué importante saber que la misericordia de Dios es inagotable. Lo que decía yo por ahí en algún momento, es ese amor de Dios que no termina, que no termina. Es inagotable, es una fuente de perdón, de misericordia, de amor. Porque también esta mujer adúltera, yo creo que Jesús también le vio que en realidad estaba arrepentida. Exacto, sí, Él conoce los corazones. Jesús conoce los corazones. Jesús nos conoce profundamente y Él sabía la capacidad de esta mujer de reconocer sus errores, incluso su capacidad de reenmendar su vida, reenmendar, ¿verdad? De hacer una vida nueva. Y yo creo que es importante, pues, que no olvidemos nosotros que todo es posible con la gracia de Dios. Que nosotros no nos perdamos por ahí en las dudas, en la desconfianza del amor de Dios. A veces como que hay quienes digan, ¿de veras Dios me perdonará este pecado? No tengamos dudas. No hay ningún pecado más grande que la misericordia de Dios. Exactamente, decíamos por ahí al principio, la misericordia de Dios se manifiesta en el perdón de nuestros pecados. Pues qué interesante, señor cura Francisco, porque en estos tiempos sí que Jesús
Dios nuestro Señor derramando misericordia. Pero a veces no nos percatamos, como que no vemos. Hay que saber descubrir que aún en el dolor, aún en esta tragedia de la humanidad, con esta pandemia, pues también Dios está actuando. Porque a lo mejor en ese dolor de aquel enfermo, está haciendo que se purifique, está haciéndolo reconocer sus faltas, y ya caray, lo va a hacer humilde y lo va a transformar. Jesús sabe sacarle jugo a cualquier situación, por más adversa que sea. Y yo pienso que sí, este es un gran llamado, abrir nuestro corazón a la gracia y a la misericordia de Dios. No esperarnos, sabrá Dios hasta cuántos años para saborear la dulzura de ese amor y de esa misericordia de Dios, sino estar preparados siempre. No nomás, pero yo creo que hoy con esta pandemia, pues yo creo que es un factor más que nos debe de incitar a decir, no sabemos, de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Cuántos se nos han ido? Y bueno, pues yo no quisiera dejar por alto, repetir lo que ya decía, sean misericordiosos, y si decimos que Dios por su misericordia nos perdona, yo creo que hay que perdonar al hermano. Viene una grande oportunidad, que todos nosotros nos llevemos como fruto de este tema de la misericordia de Dios, ese compromiso. Voy a perdonar a aquel que me ha ofendido, que me ha lastimado, con razón o sin razón. Ama a tu enemigo, haz el bien aun a aquel que te hace mal. Así es, porque perdonando es como demostramos el amor a Jesús. Pues hemos llegado al final del programa, señor cura Francisco. Me gustaría que nos diera su bendición para todos los que están allá en casita, para los enfermos, para aquellos que están cuidándolos también. Necesitan una palabra de aliento y una bendición. Claro que sí, con mucho gusto, que en esta bendición vaya precisamente encarnado ese deseo de la misericordia de Dios nuestro Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Misericordia, senda de paz.